Ok, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y muchas gracias por hacer posible este conversatorio Relaciones de Género en el entorno universitario. Mi nombre es Ismael Gallardo, soy decano de la Facultad de Psicología y seré el moderador de esta reunión. Este conversatorio es organizado por la Universidad de Talca en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Chile y Universidad Católica de Temuco, a quienes agradecemos esta iniciativa, así también como la coordinación y el apoyo en la difusión de esta actividad. Primero que todo, quisiera saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Señora Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Señor Pablo Villalobos, vicerrector de Innovación de la Universidad de Talca. Señora Paulina Asman, CNM de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro-Sur. Señora Lorena Castro, directora de Género de la Universidad de Talca. Señora Karin Saavedra, coordinadora del componente de Género del Proyecto de Innovación en la Educación Superior, en el marco del que se desarrolla este conversatorio. Muchas gracias a todos ustedes y todas ustedes por acompañarnos esta mañana y por su respaldo a esta instancia de conversación y reflexión, en donde contaremos con 3 destacados panelistas en el área de género y del estudio de género. En primer lugar, la profesora Lilian Sangüesa de la Universidad Católica de Temuco, el profesor Jaime Barrientos de la Universidad Alberto Hurtado y la profesora Andrea Baeza de la Universidad de Chile, a quienes damos la bienvenida y agradecemos además su entusiasmo y participación en esta actividad que valoramos enormemente. Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto Transformando la Innovación basada en Ciencias, un enfoque transdisciplinario con perspectiva de género para resolver problemas complejos desde el territorio con un horizonte 2030. Es el proyecto 54 INES, financiado por la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que busca consolidar en la Universidad de Talca un modelo de gestión de la innovación y emprendimiento basado en I+D interdisciplinario y transdisciplinario con perspectiva de género, para enfrentar desafíos complejos del territorio, provocando un cambio epistemológico en la cultura institucional, promoviendo la equidad de género, co-creando con los actores sociales públicos y privados y fomentando la atracción de inversiones con la finalidad de desarrollar soluciones de base científico-tecnológica que generen valor y competitividad para los territorios. Es un proyecto muy ambicioso. Objetivos específicos tienen que ver con establecer e implementar dinámicas transdisciplinarias para la innovación transformativa, generar y fortalecer las capacidades internas y los mecanismos de integración entre los grupos de investigación que permitan potenciar la innovación en I+D interdisciplinario y transdisciplinario con perspectiva de género, establecer políticas e instrumentos orientados a la equidad de género en las áreas de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento de base tecnológica, promoviendo además un cambio cultural, incrementar la colaboración nacional e internacional relacionada con nuevos modelos de gestión de I+D más I+E, basados en inter y transdisciplina con perspectiva de género, e implementar y desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de procesos y resultados orientado al mejoramiento continuo del modelo de gestión de I+D más I+E, basado en la interdisciplina y transdisciplina con perspectiva de género. Este proyecto es liderado por la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad de Talca, que cuenta con la participación de diversas unidades académicas y unidades de gestión de esta universidad, además de contar con una importante vinculación internacional y territorial. Damos inicio entonces al conversatorio Relaciones de Género en el entorno universitario, y les comento que durante esta actividad estará habilitado el chat para que mientras se desarrolla el panel de conversación puedan compartir de manera respetuosa y con claridad sus comentarios o preguntas a quienes integran hoy nuestro panel. En primer lugar, quiero dejar con ustedes al señor Pablo Villalobos, nuestro vicerrector de Innovación de la Universidad de Talca y director del Convenio de Desempeño de Apoyo a la Innovación en Educación Superior, quien desea entregarnos su saludo. Señor vicerrector, adelante. Gracias, Ismael, señor decano. Quisiera agradecer en primer lugar la presencia de la señora subsecretaria, Carolina Torrealba, quien siempre ha tenido una disposición especial con estos espacios y también con la Universidad de Talca. Carolina, muchas gracias una vez más por estar presente junto a nosotros en este evento, y también a Paulina, quien constantemente se relaciona o nos relacionamos con, con nuestra universidad en esta macrozona. Del mismo modo, quisiera entregarles la más cordial bienvenida a quienes son nuestros panelistas hoy día, a Jaime, a Lilian y a Andrea, agradecerles la preparación, este espacio y la reflexión que ustedes, a las cuales nos están invitando también. Sin lugar a duda, no voy a entrar en el detalle del proyecto, creo que Ismael fue bastante claro y preciso en los objetivos. Sí contarles que el proyecto para nosotros es una oportunidad de transformación y de cambio.
y esa oportunidad de transformación y de cambio queremos también llevarla a los temas relacionados con género y diversidad. Creo que estos temas tienen que ser una oportunidad. Tenemos que ir desarrollando nuevas narrativas e ir interpretando de una forma distinta también la manera en que hacemos ciencia, desarrollamos tecnología y creamos innovaciones. Por lo tanto, en estos espacios de transformación, sin lugar a duda, la perspectiva de género y los aspectos de diversidad cobran especial relevancia para nuestra institución y para este proyecto. Este proyecto es un proyecto piloto a nivel de nuestra universidad. Y creo que también, de alguna forma, la subsecretaría y el ministerio han creído en él pensando en esta misma lógica, en esta oportunidad que puede brindar el ir desarrollando espacios transformativos, interdisciplinarios, muy unidos a la sociedad de manera transdisciplinaria y donde perspectivas como el género y aspectos de la diversidad se vean también involucrados. Creo que de esa forma estamos de alguna manera ligándonos con el mundo real, con el Chile de hoy, con el presente y con todas las transformaciones sociales también que se nos vienen en los próximos años. Creo que es una inspiración, es una oportunidad el creer que la diversidad es un patrimonio para la ciencia, la tecnología y la innovación. Y creo que así lo tenemos que nosotros hacer presente y manifestar, una inspiración. Debemos cambiar nuestra cultura, debemos generar nuevos espacios de conocimiento con conciencia de género y diversidad. Ese es el llamado que tiene este proyecto y la oportunidad que tiene. Debemos apoyar también los liderazgos de diversidad y del género en la práctica y la gestión de la I+D+I. A nivel internacional, muchos proyectos se han ido desarrollando en los últimos 15 años. Hay informes muy adecuados y muy pertinentes, pero tengo la sensación de que no hemos sido tan proactivos en nuestro país como hubiésemos querido. Hoy día, la subsecretaría nos está dando también una oportunidad. Hay una política muy interesante de género, en la cual también hemos participado muchos de los que estamos acá. Ustedes nos han dado la oportunidad también de expresarnos, ustedes han escuchado y esa política se está plasmando, lo cual nos alegramos mucho y esperamos a través de este proyecto poder hacer un aporte y poder ser un vínculo también entre las aspiraciones que tienen nuestras instituciones con el deseo de la política pública que ustedes están hoy día gestionando. Bueno, a nombre de la universidad les doy la más cordial bienvenida, mis agradecimientos más sinceros y les deseo el mayor de los éxitos también en esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras, por acompañarnos además el día de hoy. De igual manera, quisiera otorgar la palabra a la señora Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para que también nos pueda entregar un saludo de bienvenida. Señora subsecretaria. Muchas gracias, Ismael, y por supuesto, muchas gracias, señor vicerrector, por proveer este espacio en el que me permite saludar a la comunidad académica de su universidad y a otras que están, me imagino, conectados en este seminario que involucra especialistas de distintas universidades en un tema que para nosotros ha sido absolutamente fundamental desde que empezamos a instalar este ministerio hace solo un par de años. El contexto actual hace aún más pertinente y a medida que pasan los días, estos temas se van haciendo cada vez más relevantes. Tal vez cuando partimos trabajando en estas materias, ni siquiera sospechábamos los cambios que estaban por venir. Es casi un cliché hoy día decirlo, pero es muy cierto. Vivimos profundos tiempos de cambio y nuestra sociedad está tremendamente tensionada, desde lo institucional, desde lo político, desde este proyecto en el que nos vamos a incorporar todos colectivamente, que es la construcción de nuestra nueva Constitución, y esta además inéditamente va a ser paritaria. Pero además estamos viviendo eso en un contexto de una crisis social de tremendos cambios. La investigación, el desarrollo, la innovación, la tecnología son parte de nuestra sociedad. Acá hay panelistas que van a poder explicarlo mucho mejor que yo, y tal vez algunos de nosotros que provenimos de las ciencias naturales o exactas, no teníamos eso en la base de nuestra formación, pero cada día más se hace tremendamente evidente cuán embebida está la actividad de investigación y desarrollo
en la sociedad, en sus relaciones. Y por lo tanto, la investigación, desarrollo, innovación, desarrollo tecnológico, emprendimiento científico-tecnológico también debe tensionarse de acuerdo a los tiempos de cambio que estamos viviendo hoy día. Y este desafío es uno complejo. No es fácil, pero sin embargo es urgente y es mandatorio. Implica abordar la interdisciplina para poder comprender la academia a la cual tenemos, o sea, la sociedad en la cual tiene que integrarse esta nueva academia. Requiere también de esta interdisciplina para lograr generar las innovaciones y los desarrollos que nuestra sociedad hoy día cada día más demanda que esta ciencia, esta tecnología que estamos desarrollando en los ambientes universitarios llegue a la sociedad lo antes posible. Demanda una mucho mayor comunicación y demanda, sin duda, mucha más diversidad y más representación. Más liderazgos de mujeres, más liderazgos que no han estado incorporados en las esferas del liderazgo tradicional. Y eso es un desafío al cual nosotros hemos decidido básicamente tomarlo como una gran bandera de trabajo durante este tiempo y poder ayudar junto a la construcción de este nuevo ministerio, poder ir trabajando en generar todas las herramientas y todo lo que necesitamos para provocar este punto de inflexión que, como decíamos, se hace más evidente su relevancia que nunca en estos tiempos. Yo diría que de todas las transformaciones posibles para fortalecer nuestras capacidades es corregir la brecha de género en nuestro sistema de investigación y desarrollo. Es posiblemente la que nos va a entregar un mucho mayor impacto potencial sobre nuestro sistema, va a generar mayor diversidad y con ello más y mejor conocimiento, más talento, más calidad, más pertinencia, una mejor transferencia de este conocimiento hacia la sociedad. Es posiblemente una de las ambiciones más importantes y de mayor impacto potencial que nuestro sistema enfrenta. Y también significa, transversalmente en todos los sectores, tener una sociedad y construir sectores de nuestra sociedad más justos, más creativos, más talentosos. Y es por eso que también consideramos que es un desafío absolutamente apremiante para nuestros tiempos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros al respecto? Y solo quiero resumir en un par de minutos en qué estamos hoy día y por qué las instancias como las que ustedes están organizando hoy día nos llenan de gratificación. Nosotros llevamos desde el día 24 de enero, que fue cuando unos 20 días posteriores a empezar a funcionar en el Ministerio de Ciencia, lanzamos lo que se llama nuestra hoja de ruta para la igualdad de género, para la construcción de esta nueva política. ¿Y en qué es lo que ha consistido? Y este es un proceso que está a puertas realmente de terminar. Ha consistido primero en algo que mencionó Ismael en su inicio, poner primero que nada para el objetivo final, parte del proceso, poner la coconstrucción como la base fundamental de lo que estábamos haciendo. No importaba que eso tomara mucho más tiempo, pero algo fundamental. Basado en la coconstrucción, nuestros objetivos fueron generar un diagnóstico compartido, y eso ha implicado múltiples instancias, desde instancias internacionales con más de 29 países que nos han entregado distintas recomendaciones o misiones, hasta una exhaustiva consulta pública que tuvo una tremenda participación en el cual el sistema universitario fue absolutamente protagónico en abrazarla y en llamar a sus comunidades a participar. En eso quiero aprovechar de agradecer a la Universidad de Talca que así lo hizo también. Y con distintas instancias de participación poder compartir y generar un diagnóstico compartido. Junto con ello, ese diagnóstico compartido se materializa también en un engranaje público-privado y la construcción de distintos indicadores que nos van a, durante un año trabajando, lo que nos van a ayudar a tener un sistema de monitoreo para la igualdad de género transversal a todo nuestro sistema del CTCI. Lo que no se mide no existe, lamentablemente, más aún en políticas públicas. Tenemos que medir para poder ir reportando los avances, y esa medición también tiene que tomar las circunstancias del entorno para poder ser justa, ¿cierto?, con las distintas realidades a lo largo de nuestro territorio y con los objetivos finales a donde queremos llegar. Y finalmente, obviamente que uno de los objetivos fundamentales era poder recoger buenas prácticas, planes y propuestas de política pública. Y estos también fueron conseguidos de distintas formas, también a través de, como decíamos, esta instancia de participación. También tuvimos
amplias mesas de niñas y jóvenes participando, con la participación de UNICEF, de Tremendas, de AMUGI, distintas asociaciones de niñas que se han incorporado a la participación. Hoy día, junto con el Ministerio de la Mujer, junto con otros ministerios, como la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que está vinculada con el mundo de emprendimiento tecnológico, junto con el Ministerio de Educación, estamos afinando finalmente nuestra política para la igualdad de género en ciencia, tecnología e innovación, que no viene solamente de la política, sino que, como ustedes saben y ya hemos adelantado, viene con un plan de acción para la igualdad de género que consta de más de 40 medidas. Y ese plan y esa política, lo más bonito y lo más valioso que tiene, sobre todo en estos tiempos, es que ha estado basado en un intenso proceso de construcción colectiva, y el cual ya empezó a materializarse a través de esta segunda versión de INES, ¿cierto?, que está específicamente destinada a apoyar los planes institucionales en materia de igualdad de género. Como les decía, realmente estos seminarios, estos espacios, para nosotros son un espacio de mucha felicidad y gratificación. Los felicito, me parece que tenemos que hablar mucho de estos temas, tenemos que comprenderlos, tenemos que generar espacios en los cuales podamos discutir de ellos en profundidad, sin tabúes, entendiendo que lo que hemos construido hoy día es producto de una cultura de un par de siglos, ¿cierto?, que las trabas que le hemos puesto a nuestra sociedad para que las mujeres participen plenamente de la ciencia y la tecnología no son responsabilidad de un sexo, de una cultura, de una institución, sino que es producto de una cultura que hemos en conjunto entretejido y que en conjunto tenemos que desanudar para poder darle este nuevo guión. Y es por eso es que estamos impulsando con mucha fuerza esta iniciativa, contamos con el tremendo apoyo de la comunidad académica, que es donde se genera la investigación y desarrollo principalmente en nuestro país, y creemos que con estos esfuerzos colectivos podemos generar un punto de inflexión y podríamos incluso aspirar a que nuestro sistema de investigación, nuestro sistema científico-tecnológico sea punta de lanza, que seamos ojalá los primeros en nuestra sociedad en poder cerrar la brecha de género. Sabemos que cerrar la brecha de género es fundamental en todos los sectores de nuestra sociedad, pero también sabemos que hay muchas razones por las cuales tal vez nuestro sector debería ser de los primeros en cerrarlo. Y ojalá que eso ocurra y que contribuyamos también con nuestro conocimiento a cerrar la brecha de género en otros sectores de nuestra sociedad, a disponibilizar el conocimiento y la innovación para paliar y poder reducir el impacto que la brecha de género también tiene en nuestra sociedad y que sabemos que tiene impactos muy fuertes también en sectores tremendamente desventajados. Y es por eso que poder tener esta investigación y desarrollo, esta innovación que se transfiere y que llega a nuestra sociedad con esa perspectiva de género, es un potencial de cambio realmente transformador. Así que con esto simplemente quiero cerrar, agradecerles el espacio y motivarlos a que estas instancias, a poder darle realmente el valor transformador que estas instancias tienen hoy día, que sabemos que nos incomodan y que esa incomodidad y esa tensión es a lo que estamos hoy día llamados a responder como sector científico-tecnológico de cara a los cambios que nuestra sociedad está enfrentando. Rector, muchísimas gracias, espero que tengan un excelente seminario y muchas gracias a todas las personas que están hoy día asistiendo y por supuesto a quienes serán parte del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria, por sus palabras y además el respaldo que desde el Ministerio se entrega a este tipo de iniciativas que son tan relevantes para el desarrollo de nuestras universidades y especialmente de aquellas que nos situamos en regiones, como es el caso de la Universidad de Talca, que además está emplazada en la macrozona centro-sur del país. La representación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación en este territorio recae en nuestra Ceremi, la señora Paulina Asman, que es nuestra Ceremi de la macrozona centro-sur. Hoy nos acompaña también y cedo la palabra también para que pueda sumarse a los saludos de bienvenida a esta jornada. Señora Ceremi. Gracias, Ismael. Bueno, gracias a todos. Buenos días a todos y todas. Quiero saludar a la subsecretaria Carolina Torrealba, al vicerrector de Innovación de la Universidad de Talca por la invitación, y también quisiera saludar especialmente a los expositores de esta jornada, Jaime Barrientos, Andrea Baeza, Lilian Sangüesa, Ismael Gallardo y Lorena Castro, y a todos los que nos acompañan hoy para analizar un tema que es crucial para nuestro ministerio y para el país que queremos construir. Como ha señalado la subsecretaria, para nuestro ministerio,
la reducción de la brecha de género es un tema fundamental, que constituye uno de los pilares de nuestra labor, y ha definido una política, y esta política que se está alimentando de los territorios. Y se trata sin duda de un tema de justicia. La desigualdad de género es un desafío de carácter global, y poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas repercute beneficiosamente en todos los aspectos de nuestra sociedad. Es asimismo un asunto de calidad de la investigación, de más y mejor ciencia, que lo que queremos, porque no solo importa que hagamos más investigación, desarrollo e innovación, es fundamental también en el modo que la hacemos. Entonces, la incorporación de más mujeres y mayor diversidad en general es condición habilitante para construir más y un mejor conocimiento, para que la investigación que se adquiere se transfiera, se difunda y se transforme en bienestar para finalmente nuestra sociedad. Entonces, las preguntas que articula este conversatorio: ¿cómo abordamos la paridad de género en el contexto universitario? ¿Cómo reeducar para la diversidad? ¿Cómo transversalizar las relaciones de género? Apuntan directamente a una mejor comprensión del problema y a visorar con claridad los modos de resolverlo. Espero que estas instancias puedan multiplicarse en nuestra macrozona, la macrozona centro-sur, pues si bien contamos con algunas cifras alentadoras, especialmente al ingreso, por ejemplo, de estudiantes en las carreras STEM, con cifras que superan el 55%, en ingeniería en alimentos, en informática, biomédica, ingeniería civil ambiental, ingeniería civil bioquímica, por ejemplo, persisten problemas estructurales y culturales que frenan estos avances. Entonces, en la macrozona centro-sur existe una enorme variedad y oferta de universidades y carreras, y sobre todo en las regiones de Maule y el Biobío, que la convierte en un polo de innovación valiosísimo, y que debe ir de la mano de las condiciones que permitan una proyección ya de largo aliento, y así fortaleciendo las condiciones propias de cada región. Y por ello, es imperativo que las herramientas con las que contamos, por ejemplo, como nos contó nuestra subsecretaria de Líneas de Género a cargo de la LI, puedan continuar fortaleciendo la investigación y reflexión, que es un aporte de este plan de acción, para que en conjunto seamos ambiciosos, como dijo la subsecretaria, seamos los primeros y logremos sortear las brechas de género en beneficio de la ciencia y la innovación del país. Así que muchas gracias y feliz de poder participar de este espacio. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos hoy, por sus palabras y por apoyar además los esfuerzos que se están llevando a cabo en el territorio para el desarrollo de la ciencia y la innovación, además de la mano de la equidad de género. Sin duda, la instalación de la perspectiva de género como discurso entre las universidades es algo difícil. Y sobre todo, además, es una tarea no solamente de quienes constituimos las universidades, sino también de todos quienes pertenecemos al sistema educativo. Por eso es tan importante para nosotros tener a nuestra subsecretaria y nuestra Seremi dentro de estos espacios, para poder seguir fortaleciendo estos discursos dentro de nuevos espacios de educación. Vamos a iniciar este conversatorio con nuestros panelistas, considerando un contexto que es bien ahora instalado en una discusión nacional que tiene que ver con la importancia de la perspectiva de género a la hora de entender las relaciones humanas dentro de las universidades. Pero todo esto parte con un interés importante de los movimientos sociales que apoyan la transformación de discurso. Hasta hace algunos años atrás, la idea de poder entender las brechas de género entre las universidades era un tema relativamente periférico en las discusiones, y son los movimientos sociales quienes transforman estos discursos, generando además institucionalidad. El CRUCH hoy día tiene una dirección de género y una comisión particular que se preocupa de estos temas, y en las universidades empezaron a generarse a partir de esas discusiones protocolos de funcionamiento, y que en su momento tampoco fueron suficientes para poder frenar las importantes brechas que observaban estos movimientos sociales, y en particular nuestras estudiantes, en el movimiento interno de las universidades,
se expresó socialmente esas brechas de género evidenciando a través de tomas y a través de paros en nuestras universidades las situaciones de acoso que existían entre profesores y estudiantes, pero además evidenció importantes situaciones de diferencias de trato entre hombres y mujeres, entre estudiantes, entre profesores y entre funcionarios. Se instaló entonces el discurso de género y las direcciones entonces institucionales empezaron a emerger, transformando nuevamente el discurso institucional en un corto plazo. Y nuevas reflexiones además acerca de las relaciones sociales y las relaciones de grupo dentro de las universidades. Creo que esta es una oportunidad importante para todos nosotros a la hora de entender los discursos sobre no solamente género, sino que los discursos sobre diversidad social. Estas dinámicas claramente constituyen oportunidades de discusión y avance, necesitando información, conocimiento y discusión. Y los panelistas que hoy día nos acompañan han discutido sobre estos temas no solamente desde sus intereses particulares, sino que especialmente a partir de intereses colectivos y transdisciplinarios. Quiero presentar en primer lugar a Lilian Sangüesa. Lilian Sangüesa es trabajadora social y magíster en intervención social. Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Trabajo Social y es vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. Investiga en la línea Género y Feminismo del Observatorio de Dinámicas del Sur ODISUR de la Universidad Católica de Temuco. Estimada Lilian, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ismael, a ustedes por invitarme. Un gusto. También contamos con el profesor Jaime Barrientos. Jaime Barrientos es de profesión psicólogo, magíster en Ciencias Sociales y doctor en Psicología Social. Actualmente es académico y director de posgrado e investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, investigando temas de sexualidad, género y diversidad desde la psicología social. Estimado Jaime, un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Se encuentra con nosotros también Andrea Baeza, socióloga y diplomada en Género, Familia y Políticas Públicas. Actualmente es asistente de la Oficina de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e integrante del Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirkwood. Sus actuales líneas de investigación son género y políticas en la educación superior y su transversalización en el quehacer universitario. Andrea, un gusto estar contigo el día de hoy y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este espacio. Bien, este conversatorio estará dividido en 3 bloques que abordan una pregunta específica a cada uno de ellos. ¿Qué significa la paridad de género en el contexto universitario y cómo se ha ido abordando hasta el momento y cómo se ha ido flexibilizando? Un segundo tema es a propósito de la gestión de los discursos de género una vez que estos se instalan. Cómo se, a partir no solamente de las acciones afirmativas que permiten la incorporación de mayores oportunidades a mujeres dentro del entorno universitario, sino que en el proceso también ocurren una serie de manifestaciones sociales como las funas, que demuestran de alguna manera, de manera bien clara, cuáles son esos conflictos que existen dentro de la universidad. Y por último, nos interesa también discutir sobre cómo la discusión de género se instala en las universidades como un discurso permanente y que además permite entender otras formas de relaciones sociales dentro de la universidad, como por ejemplo aquellas que ocurren entre grupos minoritarios, como otras minorías sexuales, como por ejemplo grupos migratorios, entre otros. Entonces, a continuación, vamos a tener aproximadamente 15 minutos por cada bloque, y al final de cada bloque vamos a dejar un tiempo para poder responder a preguntas de cada uno de ellos. Entonces quisiera dar la palabra en el mismo orden de presentación. Quisiera, por tanto, Lilian, si puedes iniciar la conversación y Jaime y Andrea en ese contexto ir aportando también a ella. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, respecto a este primer bloque que tiene que ver con el tema de la paridad, quisiera partir señalando una primera cuestión que me parece sumamente relevante y que tiene que ver con reconocer, primero que nada, que las universidades son instituciones portadoras de una tradición y una cultura androcéntrica. Es decir, son organizaciones, ¿cierto?, que han sido creadas por y para hombres. Y en ese sentido, ¿cierto?, esta tradición o esta cultura ha perpetuado las inequidades sociopolíticas y económicas de la sociedad. No es menor, ¿cierto?, la
la forma en que el modelo neoliberal ha permeado en las universidades, ¿cierto? Por una parte tenemos la mercantilización de la educación, donde podemos observar que la producción científica se ha transformado en el fin último, digamos, de la producción académica, en el fin último de las universidades, digamos, por sobre otras tareas académicas también relevantes como son la docencia o la vinculación con el medio. Otra idea que me parece también interesante, que está vinculada con este tema, tiene que ver con la idea masculina del éxito, que está muy presente también en las universidades, esta lógica de que los logros académicos y científicos, ¿cierto?, tienen una primacía respecto a otros logros que también son fundamentales en este rol social que tiene la universidad, logros no solo personales, sino también colectivos. Sí, que tiene que ver con cómo nos hacemos parte también de las necesidades que emergen desde las comunidades, desde los territorios, no solo, digamos, desde la lógica cientificista, por así decirlo. Otro aspecto que también me parece necesario destacar y que tiene que ver un poco con esta lógica del modelo neoliberal son los discursos psicologizantes que se han instalado también en las universidades en términos de esta idea de que el éxito personal se logra a través del emprendimiento y la autoadministración de la carrera académica, ¿cierto? Un poco esta idea de que mis logros dependen de mi propio esfuerzo, ¿no es cierto? Cuando sabemos que en realidad muchas decisiones no dependen del individuo, del sujeto, de la persona, sino que existen otros espacios de poder, existen dinámicas relacionales, existen, digamos, otras formas, otras estructuras, otros obstáculos que están mucho más allá, digamos, de las capacidades o de las posibilidades de elección que tienen los propios actores respecto de sus carreras en este caso. Y también me parece relevante señalar la necesidad de fortalecer las organizaciones colectivas y políticas que visibilicen la diversidad de género en la universidad. O sea, esta ausencia, ¿no es cierto?, de organizaciones también da cuenta de las dificultades políticas que hemos tenido para poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en paridad de género. Yo creo que el mayo feminista, ¿cierto?, fue un tremendo impulso justamente y tuvo que ver con esta capacidad organizativa. Creo que no podemos quedarnos, digamos, dormidos en los laureles, sino que hay que fomentar justamente ese tipo de organizaciones. Ahora bien, respecto a la paridad de género, la verdad es que se habla, por lo que yo he estado observando, ¿cierto? Se ha estado instalando bastante la idea de la representación equilibrada de mujeres en cargos directivos, ¿sí? El establecimiento de incentivos para ello. Por una parte, en términos de la paridad, ¿cierto? Como esta idea de representación equilibrada. Y por otro lado, también se ha instalado mucho el discurso de la igualdad de género. Discurso que se materializa, ¿cierto?, a través de la creación de las direcciones de género, de la conformación de equipos que monitorean los planes de acción, ¿cierto? Un poco esta idea de institucionalizar la perspectiva de género en las universidades. Y si bien es cierto, las universidades somos distintas, operamos en territorios distintos, ¿cierto? Tenemos desafíos diferentes también, sí hay imperativos mínimos. Y dentro de esos imperativos, bueno, está erradicar la violencia de género, favorecer, ¿no es cierto?, fortalecer la formación e investigación con equidad de género. Sin embargo, hay un paso previo para eso y tiene que ver con la necesidad de instalar centros de producción científica en temáticas de género. O sea, si no logramos desarrollar conocimiento que nos permita comprender mejor cuál es la realidad, ¿no es cierto?, en torno al género que está operando en cada una de las universidades, difícilmente vamos a poder establecer lineamientos de acción que sean pertinentes. Ahora, sobre todo esto que se ha venido ya discutiendo, ¿cierto?, en torno un poco al discurso que se ha ido instalando, quizás una preocupación que me gustaría dejar plasmada hoy en este bloque, tiene que ver con un riesgo, y es que el discurso de la igualdad puede llevar, ¿cierto?, a esta idea de que tenemos que hacerlo igual que los hombres, y que en el fondo terminemos adoptando las mismas prácticas patriarcales que ya están instaladas en las organizaciones. Entonces, quisiera luego profundizar un poco más en eso, pero en esta idea de que las transformaciones materiales de la cultura, es decir, las normativas, la creación de centros, todo lo que tiene que ver con la dimensión objetiva de la cultura académica, modificar aquello no es suficiente, necesitamos trabajar sobre la dimensión simbólica, ¿ya? Y creo que ahí hay un desafío que es muy potente. Otra idea relativa a la paridad
que por ahí también trabajamos en un artículo con unas colegas hace un 2020, el año pasado, que salió publicado. Tiene que ver con que, claro, se habla mucho de que tenemos que avanzar, ¿cierto?, en disminuir la segregación horizontal, la segregación vertical, pero las dificultades en torno a la paridad de género en las universidades y la segregación en todas sus formas son el resultado de trayectorias educacionales, ¿cierto? Es la consolidación de una trayectoria educacional que termina perpetuando la dicotomía esencialista entre hombres y mujeres, y que ya se dijo y se sabe, ¿cierto?, se expresa en la masculinización de ciertas carreras, la mayor presencia de mujeres en ciertas áreas, particularmente las STEM, ¿cierto?, las ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas, que son ámbitos además que tienen un mayor prestigio social, por así decirlo, y las mujeres seguimos teniendo bastante más presencia en áreas que perpetúan nuestro rol estereotipado como cuidadora, vinculada principalmente a la salud, la educación y por ahí un poco más a la ciencia social. Esa situación o esa trayectoria educativa debe ser modificada, debemos intervenir sobre eso, porque de lo contrario, cuando ya llegamos al contexto universitario, a la organización universitaria, ya sea para quienes están en el pregrado o en el posgrado, ya hay asentada una situación, ¿cierto?, que una serie de obstáculos que ya hacen muy difícil o muy complejo, ¿no es cierto?, avanzar en términos de igualdad de género, de equidad de género. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos esta trayectoria que nos muestra claramente los datos, nos muestran los datos en la matrícula de pregrado, que hemos ido avanzando, pero también cuando observamos las becas CONICYT, podemos ver que a mayor complejidad del perfeccionamiento hay menor presencia de mujeres, ¿cierto? Es decir, en las becas de doctorado o postdoctorado hay muchas menos mujeres que hombres, y las mujeres en general privilegiamos estadías más breves en el extranjero, es decir, programas de magíster, otro tipo de perfeccionamientos que impliquen, ¿no es cierto?, una menor ausencia respecto de nuestros lugares de origen. Y eso también tiene que ver justamente con prejuicios, estereotipos vinculados, ¿cierto?, al compromiso que tenemos las mujeres con las tareas de cuidado, ¿cierto?, con el ámbito de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder ir modificando o ir generando mejores condiciones, ¿cierto?, para que esos obstáculos dejen de operar, también es una cuestión relevante a considerar si queremos avanzar en términos de paridad de género. Otra cuestión que también me parece necesaria de manifestar tiene que ver con la disponibilidad de información para tomar decisiones y avanzar en estas materias. Hay un dato que me parece que es un poco desalentador y sobre el cual hay que trabajar, y es que menos de la mitad de las universidades disponen de estadísticas desagregadas por sexo, estadísticas que sean además accesibles a la comunidad. Menos aún estadísticas acerca de las identidades de género. Esa cuestión me parece que es fundamental, casi de perogrullo, porque si no somos capaces de visibilizar la diversidad de género, ¿no es cierto?, difícilmente vamos a poder avanzar hacia una mayor representación de esta diversidad. Entonces, esa es una cuestión que me parece también que es necesario de poder trabajar, digamos, y poder avanzar un poco en esa materia. Entonces, creo que las distintas universidades, por lo menos las universidades del CRUNCH, a través de la comisión, ¿no es cierto?, de género que se ha ido instalando, a través de la instalación de las distintas direcciones de género en las universidades, ha hecho un trabajo muy significativo. Sin embargo, creo que todavía estamos recién como en el diagnóstico, es decir, en esto de poder conocer efectivamente cuáles son las condiciones, cuáles son las necesidades, cuál es la realidad que vive cada una de las universidades. Y desde ahí me parece que es necesario ir tomando decisiones que también obedezcan a las particularidades y sean pertinentes a esa realidad. Creo que un riesgo también que podemos cometer eventualmente es mirar otras realidades, ¿cierto? De pronto, no sé, europeas, y tratar de copiar exactamente las mismas medidas, ¿no es cierto?, o las mismas lógicas sin una mirada crítica. No estoy diciendo que no miremos los avances significativos que hay en otros lugares, me parece que son muy relevantes, pero creo que es necesaria esta mirada, ¿no es cierto?, de lo local también, ¿no es cierto?, y hacer dialogar estas iniciativas para avanzar en paridad.
Y como ya decía, cuando hablamos de paridad, se está hablando mucho de la representación equilibrada de las mujeres en cargos de gobierno. Yo lo estoy viviendo en lo personal. Me ha tocado, por ahí lo comentaba, asumir algunos cargos y es una situación bien compleja porque no, y lo quiero abordar un poco más adelante también, el tema de la representación equilibrada de mujeres en cargos de gobierno no resuelve el tema de la cultura androcéntrica, no resuelve el tema de las prácticas de poder. Bueno, podemos también luego conversar acerca de los tipos de liderazgo, ¿cierto? Y desde ahí también analizar que esta dimensión estructural, por así decirlo, de las modificaciones que se pretende realizar en las instituciones de educación superior son solo la punta del iceberg, porque de fondo hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con prejuicios, tienen que ver con estereotipos, tienen que ver con expectativas culturales también propias de una cultura académica, que es una cultura, ¿cierto?, que cultiva un tipo de capital, y ese capital es el conocimiento, y el conocimiento es poder. Lilian. Sí. Sí, me preguntaba, porque mucho de lo que tú estás comentando, de hecho, va como que va transversalmente tocando los temas que hoy día habíamos dado como bloques en general. No estoy diciendo que me parece una buena estrategia también revisarlos todos juntos. Me llama mucho la atención esto que mencionas respecto al conocimiento científico que puede haber detrás de entender estas brechas dentro de las universidades, que es algo que se manifiesta también en otros dominios, pero entre las universidades en particular a nivel institucional se reflejan estos dominios que tienen que ver con prejuicios, con sexismo y con otros elementos que derivan también de comprendernos como grupos separados, que es algo bien interesante de lo que yo creo que tú mencionaste, algo, el peligro, entre comillas, del discurso de la igualdad, ¿no? De que somos todos iguales. Eso tiene ciertos baremos que podrían tener normalidad para algunos casos, pero los extremos son bien peligrosos, podrían llegar hasta polarización en algunos eventos. Yo no sé, Jaime, me gustaría que podrías tal vez comentar parte de en esta misma línea. ¿Cómo uno podría tal vez acercarse a estos enfoques más clásicos de lo que significan las diferencias de género, entendido en el contexto institucional, pero justamente desde esta mirada que implica científicamente desarrollar de alguna forma conocimiento que permita entender las dinámicas interuniversitarias? Bueno, quizás lo primero que diría, quizás retomando parte de la presentación inicial de Lilian, es que de alguna forma, más que de alguna forma, de forma completa, las universidades lo que hacen es reproducir las enormes también situaciones de desigualdad y sobre todo de violencia que se viven en la vida social, ¿no? Fuera del contexto universitario. Y en ese contexto universitario, nuestras universidades, todas nuestras universidades, en el fondo lo que hacen es producir y reproducir esas desigualdades, sobre todo porque también nosotros, los hombres, de una u otra forma activamente, en algunos casos, o pasivamente en otros, lo que hacemos es justamente generar estrategias que lo que hacen es sostener esas desigualdades. No sé si ahí se escucha mejor. ¿Ahora se escucha mejor? Vale, disculpen, estaba hablando un poco. Lo que hacen entonces, insisto, muchas veces, en muchos casos, muchos hombres lo que hacemos es pasiva o activamente sostener esas desigualdades. De alguna forma, la producción de conocimiento sobre estos temas viene desde hace largo. Seguramente nuestra colega de la Universidad de Chile, ella está situada en una facultad que viene históricamente, desde hace mucho tiempo, produciendo información, conocimiento y trabajo en esta materia. El tema es la posibilidad que ese conocimiento haya tenido para, en el fondo, instalarse en el espacio universitario y producir justamente reflexiones y transformaciones. Es interesante observar que la resistencia que de alguna forma las instituciones generaron para las transformaciones chocaron con las movilizaciones del 2018, que de alguna forma tensionaron de forma súper violenta, ¿no es cierto?, a las instituciones universitarias, colocando nuevamente la pregunta es de, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos avanzado? Y cuando hicimos eso, nos dimos cuenta que la verdad es que la producción de conocimiento era
en algunos casos amplia y enorme. Yo conozco mucho más lo que ha producido, por ejemplo, en estas materias la Universidad de Chile. Me alegra escuchar que, por ejemplo, en lo que Liliana ha contado desde el lugar que ella ocupa en una universidad regional, también se esté produciendo ese conocimiento allí, ¿no? Pero, nuevamente, generamos muchas estrategias para evitar que esas transformaciones avanzasen y se produjesen. Las resistencias que hubieron, ya sea, por ejemplo, cuando comenzaron a surgir los casos de denuncias de acoso por parte sobre todo de académicos hacia académica, mostraron justamente estas dinámicas sesgadas de homosociabilidad al interior de las instituciones universitarias, donde hombres empezaban a proteger a otros colegas, ¿no es cierto?, generando justamente la mantención de esas prácticas lamentablemente perversas, diríamos, de poder en esas instituciones. Ese es un ámbito desde mi punto de vista del análisis. El segundo ámbito que también quiero reforzar es cómo luego internamente eso ha generado enormes tensiones, problemas y desigualdades. Evidentemente, uno de los más grandes tiene que ver con la representatividad. Hace unos días atrás celebramos como si fuese una gran noticia, pero lo es, que fue elegida en votación, ¿no es cierto?, popular, una de las primeras rectoras de la UTEM en Santiago, además de la rectora que ya tenemos en la Universidad de Aysén. Esto parece raro, estamos en el 2021 y sin embargo esto es así. Mayoritariamente las figuras de autoridad y de responsabilidad política universitaria ha quedado en manos de hombres. No solamente en las universidades estatales, sino que yo también estoy en una universidad que forma parte del CRUCH, pero que es una universidad que forma parte, pero que también ha quedado en manos de hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, y si uno analiza de ahí hacia abajo, desde los cargos más altos hasta incluso las direcciones de escuela, uno observa que mayoritariamente son cargos que ocupamos nosotros los hombres. Eso es lo segundo. En tercer lugar, hay también una suerte de cultura, de una cultura que tiene que ver con esta misma lógica androcéntrica de la que hablaba Lilian, que en el fondo lo que hace es generar una cultura de la competencia, que es una cultura que en el fondo hace que nos enfrentemos, una cultura propiamente masculina, tiene dinámicas propias de esta forma en que nosotros los hombres tenemos justamente de relacionarnos, y evidentemente otras formas, ¿no es cierto?, de relaciones son resistidas, ¿no? Son torpedeadas y hemos tenido mucha dificultad justamente para poder pensar en cómo incorporar otras culturas y dinámicas internas, ¿no? En tercer o cuarto lugar, yo diría que tampoco hasta ahora la política pública, estoy pensando en la política pública nacional, no ya la universitaria, pero que afecta a la política universitaria, tampoco ha contribuido mucho a que muchas de estas transformaciones puedan acontecer. Me centro solamente en una de ellas. Por ejemplo, todos los mecanismos que financian, por un lado, becas, tal como lo dijo Lilian, pero también la investigación, generalmente privilegian de forma preponderante a hombres. Y eso, que uno podría decir, es que bueno, a un hombre, ¿no es cierto?, podría decir, bueno, es que los proyectos son mejores, que para nada, los proyectos no es que necesariamente sean mejores los proyectos de hombres, es que se generan estrategias que muchas veces son estrategias que lo que hacen, a veces no son estrategias activas, a veces no son estrategias explícitas, pero son estrategias que igual, aunque sean implícitas, lo que hacen es generar estrategias de microagresión, son estrategias violentas, ¿no?, que perpetúan justamente nuestras posiciones de privilegio y de poder en diversos niveles en el interior del espacio universitario. Y eso me parece que es brutal. Por último, yo diría, y lo digo desde el lugar sobre todo que a mí me compete, en el que soy más especialista, que tiene que ver con la incorporación sobre todo de la pregunta por las diversidades sexuales, yo diría que también las movilizaciones del 2018 y el empezar a reflexionar sobre cómo instalar muchas de estas reflexiones a nivel de la política interna universitaria, lo que facilitó la generación de las direcciones de género, de políticas de género, pero también de políticas de inclusión de la diversidad sexual, me parece que
han sido fundamentales. Y yo en ese sentido creo que nosotros debemos agradecer el trabajo de nuestras colegas, tanto de aquellas que justamente, por decirlo de alguna forma, se tiraron a la piscina ese 2018, ¿no es cierto? Contaron muchas veces sus historias de violencia sufrida por compañeros nuestros, hombres, pero también compañeras y compañeros de la diversidad sexual. Entonces, en ese sentido, lo que observamos es que ese espacio homogéneo, monolítico, ¿no? Casi como de una estatua y una esfinge, ¿no es cierto?, egipcia, empezó a desmoronarse y empezamos a observar que al interior de los espacios universitarios existía una enorme heterogeneidad de posiciones identitarias, de posiciones que no solamente tenían que ver justamente con la distinción hombre-mujer, sino que también orientaciones sexuales, diversidades de género, pero también con la inclusión de otras dimensiones, ¿no es cierto?, de migrantes, étnicas, en fin. Y eso yo creo que lo que hace es aumentar el potencial de riqueza de nuestras instituciones universitarias. En ese sentido, yo estoy convencido que el retraso que hemos sufrido por todo esto no nos ha permitido, diríamos, incorporar la enorme riqueza de esa cultura. Si la hubiésemos incorporado seguramente hace 30, 40 o 50 años atrás, nuestras instituciones universitarias, nuestra formación, pero también, ¿por qué no decirlo?, nuestro país. Recuerden que hace pocos días atrás tuvimos, ¿no es cierto?, las elecciones donde se eligió, entre otras cosas, la Asamblea Constituyente, ¿no? Pudo haber sido mucho antes, pudo haber sido hecho mucho antes, y en ese sentido yo creo que el retraso que tenemos es enorme. En todo caso, vamos, creo yo, avanzando por el buen camino. Tenemos que, de alguna forma, compartir experiencias. Yo en ese sentido creo que instancias como esta nos permiten conocer, por ejemplo, el trabajo que están haciendo en Temuco, volver a revisitar el trabajo que están haciendo en Santiago, la Universidad de Chile, que es la que yo más conozco el trabajo, que tienen justamente un know-how enorme en esto, y debemos también colaborar e intercambiar justamente estas buenas prácticas. Justamente pensaba y en como el complemento de lo que decía Lilian y aporta de alguna forma esta nueva forma de entenderlo, una forma distinta de lo que dice Jaime, ¿no? De cómo finalmente hay ciertos elementos particulares que en la medida en que se unen conversaciones a partir de las investigaciones que hace Lilian y la misma observación de ellos, las investigaciones que hace Jaime y la comprensión de estos fenómenos son justamente complementarias para poder entender un discurso más amplio, una situación de manera más informada y nos permite tener estas mismas discusiones. En esa línea justamente quería preguntarle a Andrea la mirada que ustedes tienen también desde el observatorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile y también del núcleo de investigación en género que ustedes tienen sobre justamente este enfoque que tiene la situación actual de género dentro de las universidades y sobre todo la transversalidad. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo han visto esa instalación, no solo dentro de la Universidad de Chile, sino que también fuera de esa institucionalidad? Sí. Bueno, agradeciendo la participación en este relevante espacio de conversación, yo les puedo comentar desde la Universidad de Chile cómo se han empezado a mirar y a reflexionar en torno a los procesos al interior de la universidad y la situación de género que esta atraviesa. Ahí me voy a tomar una de las frases que señaló Lilian al principio sobre la importancia de generar información de género al interior de las universidades, que ha sido de manera muy importante un desafío para nuestro plantel. En ese sentido, quisiera señalar que desde 2013 la Universidad de Chile viene trabajando en diagnósticos institucionales para poder mostrar cuál es la situación de género en las distintas facultades e institutos, y me parece que es un trabajo súper relevante, porque ha sido una de las primeras universidades en poder sistematizar distintas informaciones que hasta la fecha no existían. Entonces significó armar equipos,
y poder sentarse a conversar y a reflexionar sobre cuáles son las diferentes situaciones de género, esto es, cuáles son las brechas, las desigualdades, las barreras que atraviesan los distintos quehaceres en la universidad, no solamente en la academia, como bien señalaba Lilian, con esto de las segmentaciones horizontales, verticales, que sabemos que hay menor cantidad de mujeres en los puestos de toma de decisiones, ya sean cargos unipersonales u organismos colegiados, y que más bien las mujeres tienden a concentrarse en cargos medios de toma de decisiones, pero como el alto mando sigue siendo liderado por varones, o como las mujeres, si vemos las segregaciones de género en términos de matrícula, hay carreras más feminizadas, otras más masculinizadas, y eso yo creo que es una situación compartida en varias de las universidades. Pero también qué es lo que pasa en los estamentos de funcionarios, cuáles son las desigualdades de género que atraviesa el género con el trabajo, con las condiciones laborales, con elementos mucho más simbólicos también, como sucede en el estamento de estudiantes. Y ahí, como mencionaba Jaime, toda esta impronta que tuvieron ya más reciente los movimientos feministas, esta tercera ola de movimientos feministas en Chile, donde en muchísimas universidades tuvieron tomas y todas las marchas que generaron ahí entre abril y mayo de 2018. Entonces, en ese sentido, yo diría que en todo este contexto lo que yo creo que tiene un gran valor para el trabajo que hacemos dentro de las universidades tiene que ver con los diagnósticos de género. Como les mencionaba, en 2013 se lanzó este diagnóstico que a lo mejor ustedes lo conocen, que se llama Del biombo a la cátedra, que fue realizado en un principio una comisión de género que dependía de la rectoría, que después pasó a ser una oficina de género y actualmente es dirección de nivel central, que ha tenido un gran ímpetu, un gran desarrollo y una gran línea de trabajo por poder instalar y promover el desarrollo de las perspectivas de género, porque yo también haría la precisión de cuando hablamos de género, no solo estamos hablando de paridad, de que podamos tener 50-50 o 60-40 en los distintos trabajos, en las distintas áreas de la universidad, sino también tiene que ver con cómo incluimos distintas miradas feministas. También yo diría que dentro del feminismo hay una serie de diversidades, feminismos radicales, más liberales, posmodernos, socialistas. No es solo una sola mirada de poder abordar estos fenómenos. Y también lo que menciona Jaime sobre las diversidades sexuales. Cómo podemos instalar estas miradas mucho más amplias, cómo podemos complejizar estos fenómenos sociales para abordarlos de manera mucho más articulada. Entonces, a partir de estos diagnósticos que les menciono, que ha realizado la Universidad de Chile en 2013, actualmente nos encontramos en una fase, digamos, de actualización de esas informaciones, que es información tanto cualitativa y cuantitativa para poder conocer cuáles son las situaciones de género en los distintos quehaceres de la universidad, tanto en investigación, en docencia, en gestión y en vinculación con el medio, en el caso donde se articula este conversatorio. Y yo diría que en toda esta tarea, en esta magna tarea, los desafíos siguen siendo todavía muy grandes, porque pese al interés por institucionalizar el género, y ahí cobra relevancia la articulación, la creación de oficinas de género en la Universidad de Chile, y yo sé que otras universidades también están creando otras oficinas o direcciones de igualdad de género y diversidad, pero que van en esa línea por institucionalizar, establecer equipos que desarrollen temáticas de género. Yo diría que ahora el principal desafío en el cual nos encontramos, tanto como universidad y también como Facultad de Ciencias Sociales, donde yo me desempeño, tiene que ver con la transversalización de ese enfoque. Porque suele pasar que al final queda relegado a la oficina de género como que somos las únicas encargadas de poder promover y impulsar la incorporación de género en el quehacer universitario, pero finalmente esta es una labor que nos convoca a todas y a todos. Y ahí la importancia de poder articularnos con otras direcciones que tienen otras actividades, con otros equipos, donde muchos de ellos y ellas no conocen, no están sensibilizados o simplemente creen que con incluir más mujeres se resuelve el problema. Y ese no es el asunto, ese no es el tema. Y ahí yo les puedo comentar, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile somos una facultad altamente feminizada, tanto en la composición de académica, en la matrícula de estudiantes. Los equipos de gestión somos principalmente asistentes, somos mujeres, quienes trabajamos en las distintas oficinas y direcciones. Y nos pasó, yo recuerdo el año pasado un comentario cuando empezamos a hablar y a instalar estas conversaciones, a poder convocar equipos, nos dijeron, pero si aquí hay puras mujeres, aquí no tenemos ningún problema. Entonces,
ese tipo de inercias o de resistencias como implícitas, como mencionaba Jaime, también son expresiones del lugar de privilegios que tienen algunas personas y que todavía no logran entender o incorporar la importancia y el potencial transformador que tendría incorporar el género en todo el quehacer universitario. Y eso es lo que apostamos con los proyectos que estamos desarrollando en la actualidad, un proyecto de transformación cultural y poder, como mencionaban al principio, cómo poder transformar el quehacer universitario en todas sus componentes y también la relación interpersonal. Ese yo diría que es como vienen a ser nuestros desafíos, nuestra situación, y ahí yo valoro cómo las distintas universidades están creando sus oficinas de género o direcciones de género, también sabiendo que deben tener estos desafíos o muy similares. Andrea, y me preguntaba mientras hablabas que hay y retomando también lo que pensaba Lilian al inicio, ¿no? que hay un discurso súper fuerte, potente, en torno a la idea de, más que de igualdad, una idea de equidad, ¿no? Y estos discursos parten desde las instituciones, como por ejemplo aquellas en las que estás tú, o donde está Lilian, en las que ha participado también Jaime, pero después cuando se transforman finalmente en acciones, terminan generando tensiones entre los grupos, ¿no? Entonces te encuentras con estos elementos que son también disruptivos de cierta adecuación de los tratos sociales, en donde de repente te encuentras con que la expresión no escuchada tal vez a veces de una necesidad de visibilización de una brecha se transforma en una funa, se transforma en un conflicto dentro de la misma universidad respecto a la relación que existe entre personas. Me gustaría mucho ver la opinión que ustedes tienen respecto a esa otra línea de la instalación de los discursos de equidad, ¿no? Porque paradójicamente los discursos de equidad, al levantar la brecha, hacen visibles la brecha. Y te das cuenta de quiénes son parte de una comunidad y quiénes son parte de otra comunidad. Y en ese discurso, un discurso que tú tratas de incluir gente, paradójicamente tú detectas diferencias y se hacen activas las diferencias. Entonces me interesa mucho ver cuál es la perspectiva que tienen ustedes respecto a esa paradoja, ¿no? de la búsqueda de la equidad por un lado, pero por otro, el surgimiento de los conflictos a partir de esa búsqueda de discursos. ¿Cómo lo ves tú, Andrea, en eso? Yo ahí personalmente cuestionaría más bien como que el objetivo sea la equidad, porque entiendo que todas las medidas de acción afirmativa que buscan compensar todas estas desigualdades, como podrían hacer, no sé, cuotas de género en las carreras de ingeniería, que cierta cantidad de matrícula esté, digamos, reservada a mujeres, por lo que mencionaba Lilian al principio, sobre todo estas trayectorias de desigualdades de género que no solamente nacen en la universidad, sino que se articulan desde mucho más temprano, desde el sistema escolar y también en confluencia con otras instituciones, no solo la educativa, sino medios de comunicación, la familia, etc. Entonces para mí el objetivo no es quedémonos en la equidad, sino más bien cómo podemos asegurar como instituciones una igualdad de resultados, es decir, una igualdad sustantiva, porque quizás está muy instalado, quizás está esta idea de igualdad de oportunidades que se suele escuchar mucho de que, ya, pero si todos tienen, por ejemplo, el mismo acceso por ejemplo, a postulación de concurso, o todos tienen, hombres y mujeres tendrían eventualmente la misma posibilidad de acceder a cierto cargo directivo, pero en la práctica, si uno analiza los resultados, las cifras, de ahí la importancia de los diagnósticos institucionales, no están llegando la misma cantidad de personas, no están llegando la misma proporción de hombres y mujeres a competir, ya sea por financiamiento a proyectos, a concursos de cargos directivos, a las cátedras, a los puestos de planta académica. Incluso si miramos la jerarquización, yo no sé cómo estará a lo mejor en las universidades de Temuco o la Universidad de Jaime, pero si miramos también la jerarquización académica, al menos en la Universidad de Chile, en mi facultad, estuve mirando esos datos, los puestos titulares son principalmente ocupados por varones. Los cargos, en cambio, las mujeres permanecen en las categorías más bajas de la jerarquización académica. Tenemos muy pocas académicas titulares. Vienen a ser, digamos, como excepciones dentro del conjunto del cuerpo académico. Entonces yo diría que más que quedarnos en la equidad, tenemos que apuntar a cómo podemos garantizar
esta igualdad de resultados o igualdad sustantiva que menciono, y para eso no solamente nos tenemos que quedar con medidas de acción afirmativa, sino también en impulsar cambios culturales, como mencionaba Jaime. Porque yo creo que aparecen ese tipo de preguntas o comentarios, entonces, ¿por qué tenemos que regalarle cosas a las mujeres? ¿Por qué tenemos que cederles espacio y toda esa idea también de este discurso del mérito, que diría que es súper fuerte en las universidades? Para muchas personas estas desigualdades no existen. ¿Sí? Si a lo mejor mujeres no llegan a ocupar los cargos directivos, es porque, bueno, a lo mejor no tienen currículum, a lo mejor no tienen interés, a lo mejor no tienen ambiciones, pero ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, yo diría que a la base de todo esto también, y algo que todavía no se ha mencionado, yo diría que un fuerte problema de conciliación, un problema de conciliación de las tareas de trabajo y o estudio con las actividades de cuidado, donde las mujeres sabemos que recae sobre nosotras principalmente esa responsabilidad sociocultural. Entonces no podemos pedirle, o creo que sería ingenuo pedirle a una mujer que está con hijos, criando en labores de maternidad y crianza, que pueda tener el mismo nivel de productividad académica que un varón que a lo mejor solamente se dedica a escribir papers en la tarde después de su clase. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, que si queremos garantizar una igualdad sustantiva, una igualdad de resultados, no solamente de oportunidades, porque podemos abrir los concursos que queramos y quizás dar más financiamiento para una serie de cosas, pero si no podemos atender lo que hay de fondo, en la carrera de fondo de la universidad, tanto de estudiantes como de académicos y funcionarios, este problema va a persistir. Esa es al menos mi mirada, no sé qué opina Lilian o Jaime. Sí, coincido con lo que plantea Andrea, exactamente, o sea, ella lo decía, es necesario de construir y visibilizar aspectos que tienen que ver y que están muy arraigados con la cultura androcéntrica. Si pensamos en la universidad como una organización, como una institución, y la comparamos con otras organizaciones, por ejemplo, si uno va, no sé, a las empresas o a otro tipo de organizaciones, por ejemplo, el espacio del fútbol es un espacio de camaradería masculina. Muchas de las decisiones que se toman en las empresas se toman en esos espacios. Entonces, una pregunta que yo me haría, ¿cuáles son los espacios de toma de decisiones que se realizan en el espacio académico? Por ejemplo, cuando se participa en seminarios, en congresos internacionales, ¿quiénes tienen más posibilidades de salir fuera o quiénes toman la decisión de salir fuera para poder estar una semana, un mes, para poder especializarse? En su mayoría son varones y por lo tanto se dan ahí espacios de negociación, de conversación, ¿cierto?, de acuerdo, que finalmente son relaciones de poder, son espacios de poder, son espacios en los cuales hay acceso a información privilegiada y a partir de la cual también es posible, ¿no es cierto?, poder avanzar en ciertas tareas propias del mundo académico, como es tener mejores publicaciones. Yo conozco al equipo editorial de la revista, yo tuve la oportunidad de conocer y trabajar con la gente que estaba liderando ese centro de investigación de punta, hay conversaciones previas, entonces creo que esta idea de la neutralidad científica tan manoseada y respecto de la cual, ¿no es cierto?, se argumenta la idea del mérito personal, no es así. Entonces, visibilizar eso, ponerlo sobre la mesa y discutir sobre eso, me parece que es sumamente relevante justamente y es lo que genera esta sensación, yo creo que tiene que ver un poco la FUNA, la sensación de injusticia. ¿Sí? Lo que genera la rabia, la frustración, esta idea de que te digan o te den un discurso en donde supuestamente tus logros tienen que ver con tus méritos, cuando sabemos que tiene que ver también con condiciones estructurales y con otras dinámicas, y insisto con el tema del androcentrismo, dinámicas androcéntricas que existen en todos los niveles culturales y en todos los espacios organizacionales, y decir que la universidad eso no existe, que solo se trata de mérito científico, que solo se trata del trabajo, que existe una neutralidad, ¿cierto?, una evaluación ciega, cuando sabemos que eso no es tan así. Me parece que eso es una cosa un poco necesaria de discutir sobre eso, ¿ya? Y yo no sé si ya estamos pasando al segundo bloque porque mencionaste el tema de las funas, pero sobre eso me quería referir también, y esta idea de que ya lo decía, o sea, queremos avanzar, ¿no es cierto?, en incorporar la perspectiva de género en las universidades, pero hay imperativos básicos, ¿cierto? Esta cosa de la deconstrucción cultural es lo que requiere mucho más discusión y profundización, pero el imperativo es erradicar la violencia de género. Ya, yo creo que hay una cuestión, o sea, y que yo creo que el mayo feminista lo dejó súper claro. Hay prácticas de violencia, desde micromachismo hasta prácticas de violencia y acoso sexual, derechamente, que deben ser erradicadas, que deben ser abordadas y trabajadas. Ahora, el tema de las FUNA,
Me parece que es un tema súper interesante de analizar. La semana pasada me tocó corregir una tesis de pregrado sobre el tema de las funas de mujeres víctimas de violencia. Y me pareció muy potente porque mencionaba que la funa se origina por la sensación de injusticia, porque los mecanismos tradicionales que debieran efectivamente sancionar a los agresores no lo cumplen. Y lo sabemos, ¿cierto? Lo que pasa con los casos de acoso, de abuso, que llegan a la fiscalía y que finalmente terminan por falta de prueba, no hay mérito y no hay sanción. Entonces, la sensación de injusticia social que se genera es tan grande que a partir de las redes sociales yo puedo visibilizar en un acto que me empodera, que me apropia a mí como actora, ¿no es cierto? Visibilizar la experiencia vivida, el dolor sufrido, y a partir de ahí, ¿cierto? Se generaban tres cosas que me parecían súper significativas. Una tenía que ver con la mayor sensación de justicia, o sea, se hizo justicia porque yo pude develar lo que me pasó, pude contar lo que me ocurrió, ¿sí? Más allá de que el sistema de justicia tradicional no cumplió. Por otra parte, el sentimiento de sororidad con otras mujeres, es decir, voy a prevenir que a otras mujeres les pase lo mismo y voy a permitir que otras mujeres sepan que no están solas, que yo también viví esta experiencia. Y otra cuestión tiene que ver con acrecentar las redes de apoyo social, es decir, no estoy sola porque otras también me apoyan, otras también han vivido aquello. Entonces, me parece que de base, ¿no es cierto?, está la sensación de injusticia, de base está la sensación de que los mecanismos tradicionales que debieran contrarrestar estas prácticas injustas no están dando resultados. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, un mecanismo alternativo para enfrentar aquello son las funas. Entonces me parece que, claro, en la medida, no sé, es una hipótesis, pero en la medida en que tengamos, que podamos normar efectivamente, que podamos erradicar las prácticas de género, de violencia de género, que podamos efectivamente sancionar como corresponde y no con un sumario que nadie sabe después, ¿no es cierto?, que lo vivimos todas en algún momento, que hubo un sumario porque un colega acosó a un estudiante, nunca se supo en qué quedó el sumario, o el sumario quedó en una amonestación, no hubo acceso al expediente. Entonces, se fijan, tiene que ver finalmente con la sensación que tienen las personas que han sido víctimas de experiencias de violencia, de que no son escuchadas, de que el sistema no funciona, y eso finalmente da pie justamente a esto que conocemos como la FUNA. Entonces, me parece que eso es una cuestión importante. Y bueno, otra cosa que igual quería dejar asentada, que tenía que ver con esta lógica de cómo instalar prácticas de convivencia, ¿cierto? Decía la pregunta, convivencia saludable, ya lo decía, ¿cierto? Esto de abordar la dimensión simbólica de las relaciones que se dan en la cultura universitaria. Y claro, yo creo que tenemos que hacernos preguntas como cuerpo académico, por ejemplo, ¿qué tan interesado está el mundo académico por democratizar el conocimiento? Esa es una pregunta, si el conocimiento es poder, el poder es prestigio y notoriedad. Entonces, bueno, ¿qué tanto estamos dispuestos y dispuestas, por ejemplo, a efectivamente democratizarlo, traspasarlo, compartirlo con otros y con otros? Otra pregunta también que me parece que instalar tiene que ver con si estamos dispuestos a reconocer u otorgar el mismo valor a otros saberes u otros conocimientos alternativos. Esa es una pregunta muy presente en mi universidad. Somos Universidad Católica de Temuco, vivimos en la Araucanía, tenemos a un pueblo que es el pueblo mapuche, que es un pueblo que tiene un conocimiento ancestral, ¿no es cierto?, muy relevante, y que demanda, ¿cierto?, demanda reconocimiento de aquellos saberes, y ahí tenemos también, ¿cierto?, un desafío en términos interculturales y que también tiene que ver con digamos, muchos otros grupos que procesan otro tipo de conocimiento, otro tipo de saber, otro tipo de estilo de vida. Y quería cerrar esto respecto de un poco de la dimensión simbólica, a propósito de un reportaje que salió en La Tercera el 31 de mayo, no sé si lo vieron, súper interesante, sobre las mujeres que decían no maternar, y cómo, ¿no es cierto?, los prejuicios y estereotipos respecto a esas mujeres en las organizaciones. Entonces, esta idea de que las mujeres que no maternan o que decían no ser madres, estarían más dispuestas a realizar tareas y por lo tanto podríamos exigirles más, porque como no están cuidando hijos, no están cuidando de otros, por una parte, ¿no es cierto?, estarían más disponibles, y por otra parte, este prejuicio respecto a que serían mujeres menos comprometidas y más desapegadas.
¿sí? Entonces, claro, seguimos operando desde una visión muy esencialista respecto de qué esperamos de las mujeres o qué esperamos de los hombres también, ¿cierto? Por ahí lo decía Andrea respecto de la ocupación de cargo. Las mujeres estamos en cargo de mando medio, estamos en la jefatura de carrera, en mi caso estoy en la vicedecanatura, y uno lo escucha muy recurrentemente. O sea, te elegimos a ti porque eres mujer y por lo tanto tienes capacidad de diálogo, porque tienes más capacidades para mediar, porque está más orientada al diálogo. Fíjate, entonces, claro, cómo también seguimos operando de lógica súper binaria, desde atribuciones muy binarias a que por ser mujer tiene ciertas cualidades, por ser hombre tiene ciertas cualidades, y si eres mujer y no maternas, entonces perdiste toda lo que tiene que ver con las atribuciones, ¿no es cierto?, de valores sublimes que están asociados a la maternidad, y entonces te transformaste en una mujer, ¿no es cierto?, desde una lógica mucho más masculina, si se quiere, tradicional, o mucho más orientada digamos, a tomar distancia de estas capacidades afectivas, vinculares propias de la maternidad. Entonces, me parece que hay dos temas que son relevantes a considerar para poder profundizar, digamos. Eso. Sí, es súper interesante en realidad. Jaime, perdón. No, brevemente, que también quería referirme al tema de las funas. Yo soy como de la idea que en general predominantemente la violencia en nuestra cultura occidental es masculina, digo, predominantemente, ¿no? Y quizás algunos colegas me quieran luego, ¿no es cierto?, acuchillar por lo que acabo de decir, pero yo, bueno, creo que la violencia, sobre todo la violencia más dura, más fuerte, la violencia es ejercida por nosotros los hombres, es predominantemente masculina. En ese contexto, las funas vienen a constituir un mecanismo, yo diría un llamado así de última instancia en los contextos universitarios para hacer oír la voz de muchas mujeres, ¿no? Que justamente habían intentado hablar en diversos espacios, ¿no? Y su voz no había sido escuchada, o si había sido escuchada no había sido visibilizada ni legitimada. Entonces, en el fondo, es un mecanismo último, ¿no?, para hacer justamente visible una voz que, además, las instituciones justamente también universitarias se encargaban de ocultar, de invisibilizar, de no escuchar, de rechazar. Yo creo que también el retraso que la implementación de la política de género ha tenido, ha hecho que justamente entre la eventual denuncia, ¿no?, formal, me refiero usando los mecanismos universitarios, la investigación y la eventual sanción, bueno, podían pasar meses, ¿no?, sin medidas de alejamiento para las personas que eventualmente constituían las personas responsables, etc. Entonces, en ese sentido, el escrache o la funa se constituía como un mecanismo que estaba ahí presente. Evidentemente, yo creo que tenemos que escuchar qué nos dice la FUNA. Es decir, yo en particular, más bien soy partidario es decir, no soy partidario del uso de la FUNA, pero las entiendo dentro de ese espacio y de esa lógica. Y intento escuchar qué nos dicen las FUNAs respecto justamente a la persistencia de la violencia y cómo no hemos resuelto un conjunto de problemas. Por tanto, también yo creo que ahí la invitación es a nosotros a pensar en cómo, al mismo tiempo que avanzamos en una institucionalidad que permita resolver y hacerse cargo de estos casos de denuncias de acoso y de violencia, buscamos también mecanismos de un tipo de justicia, de un tipo de ejercicio de justicia que justamente sea diferente a la que hemos usado normalmente para hacernos cargo de la resolución de estos temas. Y en eso yo creo que nuevamente los casos y las experiencias que yo mejor conozco son justamente de la Universidad de Chile. En la Faxo yo conozco sumamente súper buenas experiencias. Disculpen mi sesgo, pero tiene que ver más bien por la cercanía que tengo con Santiago y con el conocimiento que tengo de ahí. Pero seguramente en Temuco, seguramente quizás en Talca o en otras universidades del país también hay experiencias semejantes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que justamente avanzar rápido
hacernos cargo de la FUNE y de lo que nos dicen. En ese sentido, la formación universitaria, en la que nosotros también tenemos una gran deuda, porque de alguna forma nosotros esperamos a reformar la institución universitaria, pero también tenemos que reformar la formación que hacemos en estos temas, y muchas, yo hablo desde la psicología, en la psicología estos temas se incluyen como el módulo de un curso que está a final de quinto año, eventualmente para estudiantes que van a hacer su práctica. Entonces, si eso es así, la verdad es que poco o nada podemos pensar que en términos de transformaciones vayan a acontecer. Creo yo que, por tanto, también, si lo pensamos como formación electiva, en la que algunas y algunos o algunos estudiantes pueden elegir una formación en estos ámbitos, tampoco resolvemos el tema. Tenemos que instalar esto en términos de la formación universitaria para nuestros estudiantes, para pensar cómo nos hacemos cargo de estos temas, ¿no? Cómo podemos dialogar sobre estos temas, pero de forma transversal, y no como mecanismos electivos, diríamos, en los que algunos estudiantes pueden y otros no, diríamos, hacerse cargo, diríamos, de aprender sobre estos temas, discutir sobre estos temas. Creo yo que ahí tenemos también una gran deuda, por tanto tenemos que mirar nuestros currículum, en la formación que hacemos, no solamente en ciencias sociales, sino que también en ciencias naturales, en general, diríamos, desde primer año hasta último año, como hacemos también transformaciones a nivel de la formación que tenemos en nuestra formación continua, en nuestros másteres, en nuestros doctorados, de tal forma que definitivamente esto no sea solamente un cambio que acontece a nivel de la estructura de gobierno, a nivel de las prácticas, por ejemplo, que existen entre los y las académicas al interior, o entre los académicos y los funcionarios, sino que también entre los estudiantes y en la formación que nosotros entregamos hacia nuestros estudiantes, que evidentemente de vuelta nuestros estudiantes nos entregan a nosotros. Yo quería agregar algo, si es posible. Y sobre todo con lo que dijo Jaime ahora al final, sobre la importancia que tiene esto de reeducar a los integrantes de las comunidades universitarias. Entonces, con todas estas situaciones de violencia de género y denuncias de acoso sexual, que a diferencia de años anteriores, ahora tienen como toda una distinta expresión, una distinta viralización, se comparte todo muy rápido y de repente... también estoy de acuerdo con que la institución ha llegado bastante tarde a resolver y a acoger todas estas situaciones. También entiendo gran parte por qué aparece esta denuncia mucho más informal y no se realiza el camino institucional, protocolar, que muchas veces ha sido tardío, se demora y no ofrece respuestas oportunas para las víctimas de acoso sexual. Y en este escenario me parece que es clave lo que mencionaba Jaime, de cómo podemos generar estas transformaciones culturales, pero también interviniendo la docencia. En ese sentido, me parece que es clave en la Universidad de Chile la incorporación, al menos en la Facultad de Ciencias Sociales, de cursos transversales que son para primero y segundo año. Fueron resultados de las tomas feministas. Una de las demandas del movimiento era precisamente que pudieran transversalizarse estos espacios, que no solamente fuera la asignatura electiva, que como mencionabas tú, que es al final de la carrera, sino que desde el inicio de la formación los y las estudiantes tengan acercamiento a estos temas, puedan reflexionarlos, puedan estudiarlos y puedan incorporarlos también en su formación profesional. Entonces, junto a estos cursos transversales que menciono, al menos la Facultad de Ciencias Sociales son para las 5 carreras. Hay un cuerpo de académicas que se encarga de implementarlos. También se está trabajando en cómo poder impulsar que no solamente se quede en el resto de las mallas en asignaturas electivas, sino cómo podemos intencionar que hayan asignaturas obligatorias y que las siguientes generaciones necesariamente tengan formación de género. Y que no haya solo un grupo de personas que sí tiene esta sensibilidad, tiene esta formación, tiene este interés por desarrollar el género en su quehacer profesional, sino que también todos y todas puedan tener estas mismas competencias. Porque finalmente viene a ser una competencia que demanda las profesiones del siglo XXI. Me parece súper interesante la manera de entender esto a futuro. O sea, por un lado, volviendo
a lo que decían tanto Lilian respecto a los elementos positivos de estas expresiones sociales, ¿no? De las funas de alguna forma, me venía también a la cabeza algunas ocasiones, como les decía al principio, yo estaba en algunas instancias donde me ha tocado revisar casos de denuncias de acoso y de abuso en algún caso. Y me he encontrado con que en algunos, en una gran mayoría, por supuesto, eran todos completamente cercanos a lo que estaba pasando, pero en muchos otros casos también eran eventos particulares que podrían no transformarse en una cosa sistemática, y en último término las funas terminaban siendo una especie de linchamiento. Como cuando, no sé, uno ve en la televisión que agarran a alguna persona y la amarran a los postes o cosas por el estilo. Entonces, más allá de repente cuando uno dice, esto realmente será cierto o no cierto, o será injusto o no injusto hacer una funa, me parece súper relevante el pensar que esta es una expresión particular que amerita pensar sobre formas distintas de justicia, ¿no? Que hoy día el estatuto administrativo o nuestros mismos protocolos de género a veces no necesariamente extienden suficientemente la importancia de lo que está pasando. Y yo creo que ese es un espacio de conversación súper choro para el futuro, o sea, que implica pensar esto a largo plazo, de cómo hacer una transformación institucional en esa línea también, en donde como uno hace cambios administrativos. Nos queda súper poco tiempo y la verdad es que me gustaría mucho poder tener esta conversación más largo, pero tenemos un tiempo que ya nos hemos extendido, y me gustaría preguntarles a ustedes por cómo ven esto en el futuro. Y mientras tanto se los digo, me gustaría que las personas que tienen interés en hacer preguntas lo hagan a través del chat, para poder también cerrar con esas preguntas y luego darle paso al cierre de este conversatorio. Pero de verdad me interesa ver la visión que tienen ustedes respecto al futuro de las conversaciones sobre género en las universidades y la perspectiva de desarrollo que tienen. Desde lo que observan en sus investigaciones, desde lo que observan en sus propios espacios de trabajo, tal vez volver en el mismo, como en un resumen breve de cada uno, en el mismo orden que habíamos empezado antes, tal vez volver con Lilian, Jaime y Andrea, y darnos un poco su mirada respecto a cómo ven esto en el futuro incluso cercano, no necesariamente a largo plazo. Sí, bueno, en mi caso yo soy optimista porque creo que desde nada, desde cero visibilización a lo que tenemos ahora, hay un avance que es significativo. Veo con optimismo el hecho que se estén realizando cambios estructurales, la instalación de las direcciones de género, de planes de acción para incorporar la perspectiva de género en la formación de estudiantes en el pregrado, en la investigación, en la vinculación con el medio, es decir, en todas las tareas propias del mundo académico. Me parece que es fundamental. Ya lo dije, erradicar la violencia de género, ¿no es cierto?, visibilizar las prácticas de violencia también, de modo que efectivamente podamos instalar esta sensación de que existe, ¿no es cierto?, justicia para quienes se han sentido vulneradas en algún momento, vulneradas o vulnerados en algún momento. Me parece que es un piso, digamos que es el piso mínimo, y creo que sí tenemos que avanzar mucho más, como ya lo decían, de construir la cultura académica y cuestionarnos muchas cosas que están ahí instaladas. Tú ya lo mencionaste cuando me presentaste, formo parte del OBISUR, que es el Observatorio de Dinámicas del Sur, que es un equipo de investigación chiquitito, una unidad que se creó hace muy poco. Tenemos una línea sobre género y feminismo que estamos investigando. Y la verdad es que siendo una línea de investigación o un equipo de investigación, nosotras, que somos mujeres, digamos, todas académicas, nuestro plan de trabajo está orientado no solo a hacer investigación, ¿cierto?, principalmente investigación aplicada sobre el tema, sino que también está orientada a cómo aportamos en la formación, es decir, cómo incidimos, por ejemplo, en la Dirección General de Docencia, cómo incidimos en contenidos, en la creación de cursos. Estamos también trabajando en el diseño de un diplomado para organismos públicos, digamos, en torno a la incorporación de la perspectiva de género en la política pública. Y también incorporar esa discusión en el posgrado, que ocurra, ¿no es cierto?, en torno al posgrado, cómo se puede incorporar, por lo menos en los posgrados que tienen que ver con las ciencias sociales, que es donde participamos la mayoría, de donde somos originarias la mayoría de las académicas que participamos. Desafío en torno a la vinculación con el medio, hacer un catastro, por ejemplo, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, conocer en qué están, qué ha pasado ahora con la pandemia. ¿Te fijas? Entonces, consideramos que hay cuestiones que desde lo académico sabemos que nos van a evaluar por las publicaciones.
y por las publicaciones de alto impacto. Pero también hay un compromiso ahí respecto a la perspectiva de género que va más allá de esto. Y ahí también hay cuestiones de índole política que yo creo que tenemos que avanzar mucho más, y es en revisar, y ustedes por ahí me lo pusieron, ¿cierto?, entre las preguntas que se planteaban para la discusión, que tiene que ver con los mecanismos de evaluación e incentivos. ¿Sí? O sea, tenemos mecanismos actuales de evaluación e incentivos que son tremendamente patriarcales. ¿Sí? Que lo que favorecen es la competitividad y el individualismo. La carrera académica es personal y tiene que ver con mis propios logros. Yo lleno mis compromisos académicos cada año y ahí tengo que poner todas las publicaciones, proyectos, ¿no es cierto?, que me voy a adjudicar, horas de docencia, cantidades de presentaciones como estas, ¿no es cierto?, congresos y eventos científicos en los que voy a presentar. Entonces, la idea de la universidad es esta lógica de que el todo, de que la suma de las partes es igual al todo. Es decir, si cada académico en su unidad produce mucho, entonces vamos a tener una unidad muy productiva, muy positiva. Y sabemos que eso no funciona así. Y sabemos que hay mucha gente, ¿no es cierto?, muchos académicos y académicas que tributan y contribuyen mucho, ¿cierto?, a la unidad, al trabajo colectivo, al proyecto colectivo, al sentido. ¿Cuál es el sentido de la unidad? ¿Cuál es el sentido de la universidad? ¿Es la Torre de Marfil ahí alejada o está comprometida con las problemáticas sociales realmente? Entonces, si seguimos, digamos, promoviendo un tipo académico ideal, ¿cierto?, que sea racional, productivo, competitivo, investigador de alto impacto, finalmente cuestionémonos eso, porque las publicaciones de alto impacto están todas en inglés, ¿y quién las lee? ¿Las lee la gente en la Araucanía? ¿Las lee la gente en las 33 comunas? ¿En una región que tiene las tasas más altas de pobreza y desigualdad? No. Entonces, yo creo que esas son cuestiones que desde un pensamiento feminista deberíamos empezar a instalar. O sea, no solo la perspectiva de género tiene que ver, insisto, con normativas, con cambios estructurales, con institucionalizaciones, sino también con cuestionarnos la propia cultura en la cual nosotros nos desarrollamos como académicos y académicas, y que se promueve en esa cultura y cómo vamos cambiando esos valores que están ahí instalados. Eso creo que me permito como sintetizar, y hay algo que quedó, que yo creo que imagino que Jaime lo irá a profundizar un poco más, que tiene que ver con la diversidad. O sea, la diversidad de género es fundamental. Creo que no, salir del binarismo femenino-masculino, abrirnos, ¿cierto?, a que finalmente esa apertura implica favorecer procesos de emancipación, y para eso están las universidades, para visibilizar que hay otras formas de estar en el mundo. Hay otras formas de estar en la universidad. ¿Cuáles son esas formas y cómo nos pueden aportar para justamente dejar un poco, digamos, de lado y avanzar desde esta lógica tan binaria que sigue operando, ¿cierto? Las mujeres somos acogedoras, dialógicas, buenas para trabajo en equipo, los hombres son orientados a la tarea, tienen visión de futuro, son estratégicos, ya está. O sea, creo que es un gran aporte visibilizar la diversidad, ¿cierto?, de género, justamente para empezar a cuestionarnos también estas dicotomías esencialistas de las que estamos tan amarrados. Creo que eso puede sintetizar. Perdón si me expandí demasiado. No, nada, súper interesante, Jaime. No sé cómo lo No, ves tú, mira, pero también, al igual que interesante. Lilian, soy optimista. Yo creo que no teníamos nada, ahora tenemos. Evidentemente, lo que nos queda todavía por avanzar es un largo camino. Creo que en primer lugar es fundamental que las instituciones universitarias, todas, generen justamente esta estructura, pero no la generen como en un sentido como, mira, oye, tenemos que generar esto para resolver los problemas. No, que realmente la estructura que se genere tenga un espacio y que esté enraizado y tenga una visibilidad, y definitivamente eso permita justamente la construcción de una política de género al interior del espacio, de nuestros espacios universitarios, que insisto, que no sea como el espacio este que viene como no solamente a resolver entre comillas, un problema, sino que más bien viene justamente a generar oportunidades. Lo segundo es que específicamente yo me voy a referir a propósito de la interpelación de Lilian a la inclusión de la diversidad. Yo creo que lo primero es que debemos generar un espacio universitario que sea un espacio que sea percibido como seguro. Y hasta la fecha, yo diría, requerimos todavía mucho avanzar en que el espacio universitario sea percibido como un espacio seguro para las diversidades sexuales y de género. Hay avance, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la inscripción
del cambio de nombre para las identidades trans, es un avance, pero es un avance que requiere también traducirse en un conjunto de prácticas que requieren transformarse al interior de la formación. En general, todavía muchas chicas y chicos y chicas se sienten amenazados, se sienten violentados, no solamente por sus compañeros en algunos casos, sino que también por sus profesoras, profesores, y evidentemente por el mismo espacio institucional universitario. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tenemos que generar condiciones para que las chicas se sientan seguros en estos espacios. Este es un desafío que yo creo que no es tan, entre comillas, digo yo, no es tan difícil de conseguir, requiere mucha formación, requiere revisar nuestras prácticas y justamente modificar aquellas que justamente están torpedeando estos avances. Requiere formación, evidentemente, hay mucha gente que opera por desconocimiento, el miedo a la diferencia es enorme, entonces por tanto necesitamos modificar esas prácticas. Y yo diría que de una forma mucho más extensiva y general, vuelvo a repetir lo que dije, yo creo que así como requerimos avanzar en modificar un conjunto de prácticas que están instaladas en la socialización de género, sobre todo en la escuela básica y secundaria, también necesitamos hacer lo mismo en la formación universitaria. Yo creo que necesitamos hacer una profunda revisión de la formación, que esto no sea una cuestión secundaria, ni que viene a resolver un problema puntual, ni que viene a ser un profesor. En fin, esto tiene que tener, diríamos, una cabida única, fundamental, en nuestros espacios universitarios, para que justamente las y los estudiantes perciban que definitivamente las universidades están haciendo esfuerzos sustantivos y mayores. Esto requiere evidentemente que, no sé cómo decirlo, yo por lo menos creo que, al menos en los espacios en los que yo he estado universitario, ha requerido una labor de hormiga de advocacy, ¿no? De una especie como de lobby, con tus próximos, con las autoridades más cercanas, con las autoridades más lejanas y centrales, con los estudiantes, con los funcionarios, porque evidentemente a veces pensamos que las universidades las conformamos solamente profesores y estudiantes, pero el personal, bueno, a veces en algunos lugares se llama de distintas formas. En la universidad el personal administrativo es fundamental. Si tú vas a hacer una inscripción de algo y no te tratan bien, eso requiere, si el guardia que está a la entrada de la universidad te para porque, en fin, por tanto, también esto requiere justamente un diálogo y formación para nuestro personal que también justamente forma parte, es decir, en ese sentido requiere un diálogo triestamental. Gracias, Jaime. Andrea. Sorry. Sí, nos cruzamos. Bueno, yo, al igual que los panelistas de este conversatorio, estoy de acuerdo, aunque yo creo que para el género se vienen grandes oportunidades en el futuro. Yo vislumbro, o me encantaría pensar que en los próximos años las universidades van a tener, espero que todas tengan direcciones, oficinas de género, al menos de nivel central, y quizá ya en un estadio más avanzado puedan también extender sus brazos también a las facultades e institutos que las componen, porque creo que es súper importante que el desarrollo del género en la universidad al final no termine siendo por interés o voluntades de ciertos grupos, de las mismas personas, sino que se conformen equipos y que estos equipos formen parte del organigrama de las universidades, que sean equipos que participen, que impulsen proyectos propios, que tengan planes de acción, como mencionaba Lilian, y que también el género también permee los planes de desarrollo institucional. Creo que en ese sentido es clave que el género esté en todos los ámbitos de las universidades, tanto en la investigación, en la docencia, como mencionaba Jaime, en la vinculación y sobre todo en los equipos de gestión. En ese sentido, creo que a partir de aquello puede desprenderse distintas estrategias según sean los desafíos que cada una de las universidades identifiquen, ya sea para violencia de género y sentarnos a conversar de cómo podemos recomponer este tejido social
queda bastante tensionado y dañado por las situaciones de violencia de género que no son fáciles de abordar y que nuevamente siento que nos desafían como universidades para poder fortalecer los mecanismos institucionales que ya existen y también en términos de justicia restaurativa, cómo podemos sentarnos a conversar y volver a promover esta convivencia que mencionaba Jaime, que es súper importante ahí de fortalecer, de seguir, y también en términos de convivencia, también cómo podemos ser ambientes mucho más inclusivos para las comunidades LGTBIQ+, cómo podemos promover estos espacios seguros y libres de discriminación, que también sabemos que tienen sus expresiones en los planteles. En términos de academia, creo que también es importante mirar y seguir trabajando por medidas de acción afirmativa, que si bien no son no deben ser como la meta, sino también simplemente acciones de mejora que nos permitan ir ahí trabajando todas estas barreras y desigualdades de género que ya bien Lilia mencionaba en un comienzo. En ese sentido, yo también creo, me siento optimista de pensar que las universidades van a seguir con esta senda de la integración del género, de la institucionalización, y ojalá puedan también desplegar la transversalización del enfoque, que yo creo que es el desafío que más nos mueven en la actualidad, y sobre todo establecer un trabajo colaborativo y articulado con los distintos integrantes de la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, funcionarios, académicos. Creo que todas las miradas y perspectivas y experiencias que confluyen en la universidad van a ser súper valiosas para poder para trabajar juntos, digamos, y que finalmente el género se convierta en esta carta de navegación. Yo aspiraría que eso pudiera desarrollarse en los próximos años en las distintas universidades. Gracias, Andrea. Vamos a aprovechar que hay algunas preguntas en el chat. Marcia pregunta también cómo realizar esos cambios, ¿no? Ustedes de alguna manera comentaban que al momento de instalar los discursos sobre género, en las universidades hay también un montón de resistencias. Y esto último que decía Andrea, yo creo que también sustenta una forma de afrontar eso, ¿no? Que es algo que ustedes ya habían comentado, que es de alguna forma generar espacios de discusión abierta, respetuosa y segura, y que permita de alguna manera tener estos espacios de intervención. Creo que eso es algo que en Marcia tal vez de alguna forma se ha ido resolviendo como respuesta durante estas últimas intervenciones. Mónica también preguntaba, y en esto la experiencia de ustedes es súper valiosa a la hora de tal vez entender cómo se puede medir, cómo se puede evidenciar en términos de resultados la equidad en la academia. ¿Sí? Entonces uno ponía, por ejemplo, Lilian hablaba una forma de entender la acción, ¿no? Decía, erradicar la violencia de género. Y eso, solamente eso, tenerlo como visión, implica un montón de otras políticas súper importantes y estrategias de resultado para eso. Me gustaría que nos pudieran comentar, a propósito de cómo ustedes ven la comprensión de cómo se mide de alguna manera los resultados eficientes en la implementación de discursos o de perspectivas de género efectivos dentro de la universidad. No sé si ustedes lo saben, cuál es su perspectiva respecto a eso, su visión respecto a eso. ¿En el mismo orden, tal vez, Lilian, o Andrea, Lilian y Jaime? ¿Andrea? Sí, yo sobre la pregunta de cómo poder promover estos cambios, yo creo que, bueno, ahí quizás depende como cada universidad está desplegando sus distintas estrategias, pero al menos en la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual yo trabajo, en la oficina de género de nuestra facultad, una estrategia que nos ha resultado bastante positiva en este año que llevamos de funcionamiento, ha sido el trabajo triestamental. En ese sentido, si bien nuestro equipo como oficina de género es bien pequeño, somos 2 personas, pero hemos buscado alianza y nos hemos sentado a conversar con distintas personas, distintos actores claves de los 3 estamentos, tanto de funcionarias, de estudiantes, organizaciones estudiantiles y académicas también que se han motivado en participar. Tenemos esta figura que llamamos Consejo Asesor, en la cual convocamos cada 2 semanas más o menos, y vamos desarrollando, discutiendo, nos sentamos a conversar sobre los temas que nos parecen relevantes, de seguir trabajando y de ahí establecer líneas de acción. Yo creo que eso puede ser como una medida concreta, porque un espacio de encuentro, de diálogo y de trabajo colaborativo, como mencionaba
anteriormente y de manera tristamental, que no solamente quede como en los equipos de gestión, no solamente en lo académico, sino que nos convoque a todos y a todas. Y respecto a la segunda pregunta sobre cómo medir estas situaciones, las distintas desigualdades de género, ahí simplemente comentarles que desde que la Universidad de Chile se encuentra desarrollando un proyecto con el Programa de Naciones Unidas que se llama Sello Género Igualdad, el cual nos mueve a desarrollar ciertas metas de igualdad de género en diversas dimensiones de la universidad, tanto en docencia, en investigación, en extensión, en trabajo, en cuidado, una serie de dimensiones, y lo que hemos hecho, al menos desde el año pasado, es poder hacer este autodiagnóstico interno, como poder actualizar cuáles son las distintas situaciones que tiene nuestra facultad, y sobre eso establecer líneas de base y metas que creemos que podemos alcanzar en el mediano y largo plazo. Y en ese sentido también son estos estándares o metas responden necesariamente a cuáles son los propósitos y los intereses que tengamos como facultad, como equipos para poder desarrollarlos. Por eso yo insistía tanto en la importancia de los diagnósticos, porque en la medida que levantemos información, podemos saber cuál es el estado actual de las cosas y sobre eso decir, bueno, hasta dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestro horizonte, hacia dónde queremos llegar. Queremos tener un 60% de académicas, queremos tener un tanto porcentaje de proyectos sobre género, queremos que sean paritarios los equipos de toma de decisiones. ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué queremos llegar? Eso yo podría aportar respecto a las consultas que mencionabas, Ismael. Súper, Lilian. Sí, bueno, y retomando un poco lo que había mencionado anteriormente, creo que incorporar la perspectiva de género es un horizonte. O sea, no creo que podamos ponernos una meta y si llegamos, estamos listos, nos vamos para la casa, cumplimos, digamos. Esa es una primera cuestión. Creo que hay un piso mínimo y que es lo que se está avanzando, que es la institucionalización de la gestión para la igualdad de género. Y ahí están las direcciones de género, la política de género, la normativa para erradicar la violencia de género, la incorporación, ¿no es cierto?, de la perspectiva de género en los cursos de pregrado, de posgrado. Pero creo que, claro, esas son como acciones concretas, pero hay una cuestión que también se dijo y que me parece que es fundamental, que tiene que ver con la instalación de centros de producción científica en temáticas de género, porque creo que van a emerger nuevos desafíos, en la medida en que investiguemos sobre esto, van a emerger también nuevos desafíos de los cuales tenemos que irnos haciendo cargo, ¿ya? Y a eso me refería con el tema del horizonte. Y en ese sentido, claro, o sea, tomar conciencia que las relaciones de género son culturales y estamos tremendamente impregnados, todos y todas y todes, respecto de aquello. Entonces, necesitamos hacer investigación, ¿no es cierto? Necesitamos producir conocimiento, necesitamos conocer más al respecto, justamente para ir revelando cuáles son esas prácticas, cuáles son esas brechas, cuáles son esas dificultades de fondo que están operando. Y ahí, claro, ahí el horizonte se amplía. O sea, si ya decidimos que hay que modificar la cultura androcéntrica en las universidades, eso ya estamos hablando de generaciones probablemente que van a tener que digamos, dedicarse a esa tarea. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con eso. Creo que metas concretas hay que establecer, por supuesto que sí, creo que se están estableciendo, insisto, en aspectos concretos como las direcciones, las normativas, las políticas, ¿no es cierto?, de género, claramente sancionadas en las universidades, financiamiento para centros de estudios dedicados a investigación en temáticas de género, son cuestiones que me parece que son relevantes. Incorporar la perspectiva de género en la formación de estudiantes de pregrado, de posgrado, fomentar la vinculación con el medio con perspectiva de género también, pero esas son cuestiones, digamos, como del ámbito de lo concreto, que es lo que podemos avanzar, pero insisto en que me parece que hay toda un área que tiene que ver ya más bien con la deconstrucción y con una perspectiva más analítica respecto de cómo nos está impactando efectivamente, o nos impactan efectivamente las relaciones de género que se construyen culturalmente y que impregnan evidentemente la tarea académica en todos sus niveles. Eso por mi parte. Gracias, Lilian. Jaime, no sé si tienes algún comentario sobre esto. Yo lo último, que sería muy breve, yo creo que también en el diseño anual las universidades de sus presupuestos deberían considerar un presupuesto abultado, creo yo, cosa que es difícil, pero se puede lograr pasito a pasito, ¿no?, para justamente la implementación de todas estas medidas.
porque sin ello hay muchas medidas que no se pueden, es decir, hay cosas que no requieren evidentemente dinero, pero hay cosas que sí requieren dinero. Y no podemos en ese sentido ser los parientes pobres, como de la asignación de recursos en estos ámbitos. Requerimos definitivamente tener evidentemente académicos formados, funcionarios administrativos formados, evidentemente estudiantes. Requerimos hacer estudios, monitoreo, requerimos implementar de buena forma la política, y eso requiere direcciones o, por qué no decirlo, también vicerrectorías, ¿no? Que se hagan cargo justamente de esto de forma transversal. Pero eso requiere dinero. Hay iniciativas, hace unos días atrás la NID sacó una iniciativa para universidades del CRUCH, acreditadas por más de 4 años, que justamente lo que buscan es financiar proyectos en esta línea. Evidentemente eso es un aporte que proviene del Estado, pero también las universidades internamente, así como dedican mucho a muchas cosas, diríamos, que a veces algunas quizás no son tan relevantes. Creo que es importante dedicar financiamiento a esto, que es fundamental, porque puede significar tener una universidad de un tipo o tener una universidad definitivamente de otro tipo. Y yo creo que esa universidad de otro tipo, sin duda alguna, va a ser una universidad mejor. Yo quiero agradecerles a nuestros 3 panelistas, Lilian, Jaime y Andrea, por la conversación del día de hoy. Lamentablemente tenemos límites temporales que tenemos que respetar, y justamente para poder cerrar esta conversación me gustaría poder darle la palabra a nuestra directora de género de la Universidad de Talca, Lorena Castro. Directora, por favor, si nos puede dar algunas palabras. Sí, gracias, decano. Bueno, he estado escuchando atentamente a cada uno y a cada una de las panelistas, y les agradezco porque refrescar siempre estos temas y traerlos al momento actual en que estamos es muy saludable, y lo que quería también destacar es cómo se ha puesto nuevamente en relevancia el movimiento feminista, el aporte que hizo el movimiento feminista, porque finalmente lo que queremos es transformar las universidades, transformar las relaciones. Y viendo también de una mirada muy optimista, ya hemos nombrado algunas rectoras recientemente electas. Ayer también rectora de la UNCE, Elisa Cortés, y ya no va a ser consejo de rectores, sino que va a ser obligatoriamente consejo de rectores y rectoras. Hay otra candidata por ahí en otra universidad, creo que es la Austral. Entonces algo está pasando, realmente hay aires de cambio. También quería ya en lo más concreto destacar lo que ha señalado Andrea respecto a la importancia de conocer las desigualdades. O sea, para cualquier plan, programa, alguna acción que se quiera hacer pro igualdad, es conocer las desigualdades, la única forma que vamos a tener de transformar nuestras universidades. Lo hemos mencionado también a través de varias intervenciones: voluntad política, ¿cierto? Voluntad política, convicción firme de nuestras autoridades, que sin duda el primer paso ha sido la institucionalización, como decía Lilian, de las oficinas, de las direcciones de género. Entonces creo que vamos por buen camino, y sobre todo también este proyecto que dio origen al conversatorio quiere decir que el marco de referencia, ya la perspectiva de género, está permeando otras áreas, y es muy bueno que así sea. No solamente es una pega de la oficina de género, creo que Andrea lo dijo, sino que ya surjan otras instancias de investigación del área de la vinculación con el medio, y de pronto te empiezan a llamar para que empieces a formar comités con distintas personas. Eso es muy bueno, una muy buena noticia, pero también abre muchas otras líneas de trabajo y muchos otros desafíos a equipos que generalmente son pequeños en las universidades. Pero creo que hay aires de cambio a 3 años ya de todo el movimiento feminista. Y lo último que quería decir también respecto a la diversidad, y lo bueno que sería de pronto también en estos espacios académicos incluir a personas de la diversidad sexual, para ver sus perspectivas también y cómo pueden aportar, porque las mujeres somos la mitad de la población, la otra mitad no necesariamente son los hombres. Entonces hay muchas otras perspectivas nuevas que pueden aportar al desarrollo de las ciencias y a resolver problemas que tal vez, si lo miramos solamente con un lente, no lo vamos a ver
Entonces es necesario de todas maneras, y sería interesante en una próxima oportunidad también contar con alguna participación de alguna persona representante de la comunidad LGBTIAQ+. Como comentario solamente, agradecer por supuesto el espacio que me han dado para cerrar, para participar. Gracias Lilian, Andrea, Jaime, un gusto, Ismael como siempre, un agrado conversar contigo. Y nada, mucho éxito también al Proyecto INE, felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias, directora, por sus palabras, y con esto vamos a finalizar el conversatorio del día de hoy. Quiero volver a agradecer a Lilian Sangüesa, a Jaime Barrientos y a Andrea Baeza por las opiniones que han entregado, por las reflexiones y la oportunidad que nos permiten de poder pensar esto, no solamente dentro de nuestras universidades, sino que empezar a generar estos espacios transuniversitarios y que favorezcan transdisciplina, conversar sobre el género desde diferentes puntos de vista. Y como decían ustedes también, no solamente desde un apoyo universitario en términos de logística y financiamiento, sino que también desde los espacios ministeriales en donde se apoyen los trabajos de las mismas universidades para poder desarrollar estos trabajos. Debe ser, como ustedes bien dicen, una perspectiva transversal, un conocimiento global para el futuro. A todos y a todas quienes han estado participando el día de hoy, agradecemos mucho sus participaciones en el chat, preguntas, y esperamos verlos en un próximo conversatorio. Estén atentos, por favor, y atentas, porque enviaremos alguna invitación en algún tiempo más. Para quienes quieran estar también involucrados, incorporados, pueden revisar la página de la Dirección de Innovación y Tecnología, dit.utalca.cl. Y por último quisiera agradecer también la participación y el gran aporte que ha hecho a este conversatorio la académica de nuestra universidad, que es Karin Saavedra, quien está tras bambalinas, pero también ha sido parte importante de este espacio y de la oportunidad de poder conversar sobre estos temas. Sin más que agregar, agradecerles a todos y a todas, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A todos. Gracias. Gracias por Que este les vaya muy bien espacio. en su proyecto, éxito. Sí, nos vemos Ahí nos pronto. van contando. Sí. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, no se vayan.